Hola, soy Grecia Citlali Prego Hernández, estudiante de la carrera de Ingeniería en Petróleo y Gas en la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa. Para la materia de Gestión de Sistemas de Información, como tarea 1, voy a realizar 4 consultas en MySQL Workbench de la base de datos Nation. En esta actividad realizamos 4 consultas y las teníamos que hacer en la base de datos Nation, así que lo primero que coloqué fue el U seguido de la base de datos a la que vamos a realizar de todas las consultas. La primera consulta que hicimos fue consultar el nombre del país y los lenguajes oficiales que tienen todos los países del mundo. Oficial tiene dos valores, uno cuando es oficial y 0 cuando no. Entonces aquí solamente nos pedía consultar dos datos, el nombre del país y los lenguajes oficiales. Así que en el select coloqué countries.name y yo le agregué el alias país y language.language y le agregué el alias lenguaje oficial. Esto, como he mencionado en videos anteriores, lo que va antes del punto es la tabla a la que corresponde este dato. En este caso no es necesario, pero yo simplemente quise colocarlo para saber de qué tabla provenía cada uno y para no confundirme. Entonces, estos datos los vamos a encontrar en la tabla countries, en la tabla language y también coloqué la tabla country-language, ya que en esta tabla es donde se encuentran las relaciones que hay entre estas dos, entre countries y language. Por lo tanto, la coloqué. Aquí, como podemos ver de este lado, aquí es donde se encuentran las llaves pues foráneas en esa tabla. Entonces ya en la condición coloqué country-language.country-id igual a countries.country-id. O sea que la llave foránea que se encuentra en la tabla country-language será igual a la llave primaria de la tabla countries. And la otra condición que agregué fue que country-language.language.language-id igual a language.language-id. O sea que esta llave foránea que se encuentra en la tabla country-language fuera igual a la llave primaria de la tabla language. Entonces aquí lo que hicimos fue colocar las relaciones. Y la última condición que agregué fue official igual a 1, ya que nos pedía los lenguajes oficiales. Y oficiales tiene el valor de 1. Así que por eso igual a 1. Entonces aquí podemos ver que nos muestra pues todos los países y sus lenguajes oficiales. Aquí no lo pedía ordenado, así que no fue necesario, pero por eso no lo agregué. La siguiente consulta es consultar el nombre del país y los lenguajes oficiales que tienen todos los países de Europa. Esto es muy similar a la consulta anterior, solamente que aquí lo pedía con la condición de que fueran países de Europa. Entonces sí cambió algunas cosas, bueno, no cambió, sino que se le agregó algunas condiciones. Entonces, nos pedía consultar el nombre del país y el lenguaje, así que la primera parte en el select quedó completamente igual. De la tabla countries, el nombre, aquí sí ya era necesario colocar de qué tabla venía este dato, el name, porque como también nos pide, bueno, vamos a agregar la condición de que sea de tal continente, en la tabla continents también está el dato nombre, así que para que no hubiera un error, se coloca de qué tabla viene. También le agregué un alias, en este caso país, language. Aquí ya no era necesario porque en ninguna otra tabla está ese dato, pero aún así decidí colocarlo. De la tabla language, quería que me mostrara, bueno, consultar language y un alias que le agregué, lenguaje y bajo oficial. Entonces estos datos los íbamos a encontrar en la tabla countries, en la tabla language, en la tabla country-language, ya que aquí es donde se encuentra la relación entre countries y language. También en la tabla continents, porque como vamos a colocar la condición de que sean solamente de los países de Europa, o sea, del continente europeo. Y también la tabla regions, ya que viendo nuestro diagrama,
la tabla countries y la tabla continents no están relacionados directamente, sino que entre ellos las relaciones se encuentran a través de la tabla regions, así que por eso la colocamos. Entonces aquí en las relaciones, pues traté de tener mucho cuidado porque al principio sí sentí que era un poco confuso, pero en realidad no lo es simplemente de poner atención. Estas primeras dos relaciones son iguales a las anteriores, que es las que relacionan a la tabla countries y la tabla languages. Y esas relaciones, pues como mencioné anteriormente, se encuentran en la tabla country-languages, así que esto lo voy a omitir ya que ya lo expliqué en la consulta anterior, es prácticamente lo mismo. Y lo que agregué fue la relación de la tabla countries con la tabla continents y regions. Entonces, coloqué countries.regions-id igual a regions.region-id. Aquí region-id está como llave foránea en la tabla countries y pues que fuera igual a la llave primaria de la tabla regions. And la otra condición, regions.continent-id igual a continents.continent-id. Aquí el continent-id en la tabla regions estaba como llave foránea y pues lo puse que fuera igual a la llave primaria de la tabla continents. Entonces, las últimas condiciones que coloqué fueron que fuera oficial. Cuando es oficial, recordemos, y debe ser igual a 1, así que por eso official igual a 1. Ya por última condición, que continents.name fuera igual a Europe, porque nada más nos pedía los países de Europa. Aquí, como mencioné, es necesario colocar de qué tabla viene porque el dato name lo tenemos tanto en la tabla countries como en la de continents, así que coloqué por eso antes de qué tabla. Y pues aquí podemos ver que nos muestra los lenguajes oficiales de todos los países de Europa. La siguiente consulta fue consultar el nombre del país y los lenguajes oficiales que tienen todos los países del continente americano. Esto es muy similar a la consulta anterior, solo que cambié unos datos en una condición que fue en la parte del continente. Esta parte de aquí, todo esto que estoy seleccionando es lo mismo que expliqué anteriormente. De aquí nada cambió. Las relaciones son iguales, provienen de las mismas tablas y lo que cambió fue que en la condición de Continents Name tenía que ser North America o South America. Para esto, como me pidió el continente americano, realicé una pequeña consulta en la tabla Continents para ver cómo había escrito el continente americano en la base de datos, ya que algunos solamente pueden poner América o algunos, como en este caso, colocaron como North America y South America. Entonces aquí pues podemos ver. Y ya sabiendo esto, yo utilicé el comando in, así que bueno, la condición me quedó así. Continents.name, o sea, continents que viene de esa tabla, in, porque voy a utilizar dos valores, North America y South America. Y ya lo coloqué igual a como estaba en la base de datos, con sus espacios y todo. Entonces ya probamos y aquí ya nos muestran todos los datos que nos pedía consultar, que en este caso pues era el nombre del país y los lenguajes oficiales que hay en el continente americano. Y aquí podemos ver todos. Y ya la última consulta era consultar el país, código 2, código 3 y población en el año 2018 de todos los países del mundo. Entonces en el select coloqué lo que necesitaba consultar, que en este caso era el nombre del país. Este dato, pues name, venía de la tabla countries, le coloqué el alias del país, el country-code 2, le coloqué el alias código 2, el country-code 3, le coloqué el alias código 3 y country-stats.population, que esta pues es la población que se encontraba en esta tabla. Y aquí en country-code 2 y code 3
No le coloqué de qué tabla venía, ya que esos datos simplemente se encuentran en una tabla y no se repite ninguna otra, que es la de countries. Entonces, bueno, estos datos provienen de la tabla countries y de la tabla country-stats, que ahí se encuentra la población, y year, que es el que vamos a utilizar también para la condición, donde pues aquí agregué la relación que hay entre esas dos tablas. Countries.country-id igual a country-stats.country-id. Aquí en la tabla country-stats se encontraba como llave foránea country-id, entonces ya lo puse que fuera igual a la llave primaria de la tabla countries. Y la otra condición que agregué fue que year igual a 2018, ya que aquí nos pedía que solamente mostráramos la población en el año 2018, así que por eso year, que es el que guardaba ese dato, que se encuentra en la tabla country-stats, que fuera igual a 2018. Aquí ya no fue necesario escribir de qué tabla venía porque ese dato solamente se encuentra en esa y no se repite en alguna otra. Y aquí vemos que nos muestra de todos los países. Pero bueno, en sí no muestra todos, solamente nos arroja 182 filas, pero es porque en la base de datos no tiene de todos los países hasta esa fecha. Algunos llegan solamente hasta el 2016 o 2017 y no del 2018. Y esa es la razón por la que no nos muestra a todos, porque no están esos datos en esa base de datos. Y pues bueno, esas fueron todas las consultas que realicé para esta tarea.